Muy buenos días, mis queridos hermanos y mis amigos. ¿Cómo están en esta mañana? Día viernes ya, 11 de marzo del 2022. Día de preparación para recibir el día del Señor, el santo día sábado, que comienza hoy a la caída del sol, a lo que el sol se oculte. Comienzan las horas sagradas del santo día de reposo. Así que es un día que debemos ser diligentes y deberíamos hacerlo durante toda la semana para llegar a este día más calmado, más tranquilo, para poder estar listos para recibir el santo día del Señor. Sean todos bienvenidos a el estudio de la escuela sabática, siempre agradeciendo a nuestro Padre Celestial por su misericordia y su bondad en permitirnos nuevamente el despertar un nuevo día de vida y poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro buen Dios. Sean todos bienvenidos. Nuevamente vamos a tener una palabra de oración para poder abrir la palabra de nuestro Señor y así recibir el maná del cielo para este nuevo día. Querido Padre Celestial y Dios nuestro, gracias por este nuevo día que nos da, Señor. Suplicándole nuevamente, Padre Santo, de que usted nos ayude a dirigirnos, a conducirnos conforme a su santa y divina voluntad. Padre bendito, en esta mañana queremos encomendar a todos nuestros amigos y familiares, Señor, vecinos, hermanos de iglesia, y a cada persona, Señor, a nuestro alrededor, para que usted, Padre Santo, obre en sus vidas, los dirija y los guarde, Señor. Perdónenos nuestras faltas y pecados, Padre Santo, y al abrir su palabra, permítanos que su Santo Espíritu sea nuestro Maestro, que Él nos hable a nuestra mente y corazón, Señor, y que podamos recibir su palabra y permitir que dé frutos para vida eterna. Gracias por su compañía, Señor, y por la presencia de sus santos ángeles y la dirección de su Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, mis queridos hermanos y amigos, sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos a iniciar compartiendo con ustedes lo que nos dice, compartiendo con ustedes la pregunta para esta mañana. Y nos dice de la siguiente manera: a pesar de que la reforma protestante se veía amenazada en Ginebra, ¿qué promesa mantuvo fieles a aquellos reformadores? ¿Qué promesa, mis queridos hermanos, mantuvo fieles a aquellas personas en esos momentos tan difíciles, cuando se levantaba oposición, persecución, cuando los perseguían por llevar el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús y por querer vivir conforme a cada palabra que salga de su boca? En Mateo 28:20 nos dice el Señor, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa maravillosa de parte de nuestro Señor. Y nuestro Padre Celestial ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la promesa y la bendición de la compañía de nuestro Señor Cristo Jesús es en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Porque a veces, mis queridos hermanos y amigos, pensamos que nuestro Señor está con nosotros solamente cuando las cosas nos están saliendo bien, cuando las cosas marchan de una manera que nos agrada a nosotros. Pero la promesa del Señor es que Él va a estar con nosotros en las buenas y en las malas, en todo momento, cuando estemos alegres y cuando estemos gozosos, cuando estemos en tiempos de paz y cuando seamos también perseguidos. La promesa del Señor es que va a estar con nosotros todos los días. ¿Y con quiénes va a estar? Con aquellos que escuchen la voz del Señor, que les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquellas personas que escuchen la voz del Señor, que se entreguen completamente al servicio de nuestro Padre Celestial, y que escuchen el mandato y quieran obedecerle, el Señor ha dicho que estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de nuestro Padre Celestial. Pero queremos también compartir con ustedes lo que nos dice el libro de Juan, el capítulo 16, los versos del 1 al 4. Porque debemos entender, mis queridos hermanos, que vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos muy, muy difíciles, en los cuales aquellos que quieran vivir a la ley y al testimonio, aquellos que quieran hacer la voluntad del Señor, aquellos que quieran guardar los mandamientos del Señor y vivir de acuerdo a cada palabra que salga de la boca de nuestro Padre Celestial, sufrirá persecución. Y en San Juan, capítulo 16, los versos del 1 al 4, el Señor nos dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto os harán porque no han conocido al Padre ni a mí. Mis hermanos y mis amigos, hay personas que no conocen la palabra del Señor, no conocen las promesas del Señor para los obedientes, están siendo engañados por el enemigo, y aquellas personas en esos momentos cuando los siervos de nuestro Padre Celestial estén siendo perseguidos, aquellas personas verán en el rostro de aquellas siervos y siervas del Señor que verán reflejado el carácter de nuestro Señor Cristo Jesús. Y muchas de esas personas se volverán de sus malos caminos, se volverán al Señor y alcanzarán el perdón y la salvación y la vida eterna. Otros, al ver la santa consagración de aquellos hijos e hijas de Dios, se va a despertar mucha más odio, porque no van a querer doblegar su orgullo, no van a querer doblegar su corazón a la palabra del Señor, y entonces se van a lanzar con mucha más furia contra el pueblo de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor: y esto os harán porque no han conocido al Padre ni a mí. Pero os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis que yo os lo había dicho. Pero esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros. El Señor nos deja saber las cosas de antemano, mis queridos hermanos y amigos, para que cuando estén aconteciendo y sucediendo, no nos escandalicemos y no pensemos que el Señor nos ha abandonado y no nos volvamos hacia atrás. Pero la fe que nos mantendrá firme en aquel momento es una fe que tenemos que hoy, cada mañana, cada tarde, cada momento de nuestra vida, de desarrollarla, relacionándonos con nuestro Señor Cristo Jesús, compartiendo su palabra con otras personas, haciendo de nuestro Señor Cristo Jesús el Rey Supremo en nuestra vida, el que gobierne y el que dirija cada acto de nuestra vida. La sierva del Señor nos dice lo siguiente: la causa protestante se veía entonces rodeada de grandes peligros. Los anatemas del Papa tronaban contra Ginebra y poderosas naciones
amenazaban destruirla. ¿Cómo iba tan pequeña ciudad a resistir la poderosa jerarquía que tan a menudo había sometido a reyes y emperadores? ¿Cómo podría vencer los ejércitos de los grandes capitanes del siglo? En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser la más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que la de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Impresionante, mis queridos hermanos, cómo describe el espíritu profecía aquel movimiento que se levantó contra aquellos que el Señor preparó, llamó y envió para llevar la luz de la verdad a toda persona, a todo pueblo, tribu, lengua y nación. Como un mismo poder que se hacía llamar discípulo del Señor, se hacía llamar un pueblo que conocía a su Dios, se levantó contra aquellos que querían servir al Señor de acuerdo a cada palabra que salga de su boca, de acuerdo a la Santa Biblia, siguiendo los principios establecidos por el Señor en ella. Y esto demuestra claramente, mis queridos hermanos, que realmente hablando de este poder romano, de la Iglesia romana como institución, no estaban sirviendo en ninguna manera al Señor. Habían apostatado completamente del servicio de nuestro Padre Celestial. Y estoy hablando de como institución, porque el Señor en medio de la Iglesia católica, apostólica y romana tiene siervos fieles al Señor. La gran mayoría del pueblo de Dios no está en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De hecho, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día hay un pequeño remanente, un muy pequeño remanente. La gran mayoría del pueblo del Señor se encuentra en las distintas denominaciones que hay en el mundo, incluyendo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Sigue diciendo la sierva del Señor y comentando cómo Roma reunió nuevas fuerzas para acabar con la reforma, cómo nació la orden de los jesuitas y cómo describe la manera de actuar de este poder, de esta orden, que no tenía otro fin sino destruir, acabar con la reforma protestante. Pero dice la sierva del Señor, el Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrastrar los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Y esto, mis queridos hermanos, es algo que va a volver a acontecer en nuestros días. Usted tal vez podrá decir que eso es imposible. Pero detrás del telón, mis queridos hermanos y amigos, detrás de la cara
de amistad, de amor que demuestra hoy este poder romano, se esconde todavía ese, ese poder opresivo, ese poder que si pudiera y si tuviera las condiciones como las que se dieron en aquellos tiempos, que tenía no solamente poder religioso, sino poder político, el poder del Estado, ya hubiera iniciado nuevamente con aquella manera de obrar. Pero cuando recupere completamente su poder, como lo describe la palabra de Dios, volverá a sus antiguas andanzas. Pero aquellos que se levanten y se sostengan en medio de todo esto serán aquellos que hoy tengan una relación estrecha, firme, íntima con nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús, y que lo conozcan personalmente. Y todas estas cosas que van a padecer aquellos siervos del Señor, la van a padecer por amor al Señor, porque conocerán al Señor de tal manera y se relacionarán con Él de tal manera que nada de estas cosas va a ser para ellos motivo para negar a su Señor. Pero gracias al Señor, que es Él el que fortalece la fe de todos y cada uno de nosotros. Y siempre debemos entender de que separados del Señor Cristo Jesús, nada podemos hacer. Quiero cerrar compartiendo con ustedes una pregunta más que nos dice de la siguiente manera. ¿Qué medios usó Roma para apagar la luz de la Reforma? Y vamos a abrir la palabra del Señor nuevamente en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 y el verso 13. ¿Qué medios usó Roma para apagar la luz de la Reforma? Dice la palabra del Señor. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Qué medio nos describe la palabra del Señor? La persecución. La persecución. El levantarse contra todo aquello que no está conforme a lo que ellos piensan, conforme a lo que ellos enseñan. Pero la vida del cristiano no se debe conformar a las costumbres del mundo ni a lo que un hombre opina o enseña. La última palabra para el cristiano debe estar en la palabra del Señor, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, dice el Señor, es porque no les ha amanecido. Todo aquel que conoce a su Dios vivirá de cada palabra que sale de su boca y pondrá en práctica cada principio que el Señor ha establecido en su palabra. Guardará su santa ley por amor a lo que el Señor ha hecho en su favor, por otorgarle la vida, por otorgarle la salvación gratuitamente. Miren lo que nos dice la sierva del Señor. No obstante el odio general que inspiraba aún a los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa. Y hoy notamos que todo el mundo, todas las naciones, están volviendo a ser sumisos al Papa. Aún aquella nación que se levantó, que el Señor la levantó como refugio para recibir a todas aquellas personas que venían huyendo de tan cruda persecución, de tan cruel persecución en la Edad Media. Aún en los Estados Unidos, la tierra de la libertad, como se llama, se va a volver al Papa y va a ser sumisa a él. Nos dice más la sierva del Señor.
y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Entonces notamos que este poder maligno no distinguía entre clase social, entre pobre o rico, entre negro o blanco, en fin, entre niño, entre anciano, entre mujer. No distinguía si no estaban conforme a lo que ellos enseñaban, eran perseguidos, eran muertos. Y esta historia, mis queridos hermanos, no ha llegado a su fin. Está volviendo y va a volver a repetirse. Pero en aquel tiempo de aflicción y de persecución se levantará Miguel, aquel que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y a pesar de que será tiempo de angustia, de la palabra del Señor obtenemos fuerza y sabemos que nuestro Redentor vive, que nuestro Señor Cristo Jesús se va a levantar para proteger a su pueblo, para defender a sus hijos. Estos, dice, eran los medios de que se valía Roma para apagar la luz de la reforma. La persecución, la muerte, la matanza. Para privar de la Biblia a los hombres y restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. Empero, debido a la bendición de Dios y al esfuerzo de aquellos nobles hombres que él había suscitado para suceder a Lutero, el protestantismo no fue vencido. Y alabado sea el nombre del Señor. Y cada uno de nosotros hoy en día somos llamados por el Señor a restaurar aquellas grandes verdades que el enemigo ha querido tirar por tierra. Debemos tomar el estandarte de la verdad que flamearon aquellos hombres y mujeres que el Señor levantó para que hoy podamos tener una Biblia en nuestras manos y leerla todavía en tiempos de paz en nuestros hogares y compartirla con las personas a nuestro alrededor. Y debemos hacerlo práctico en nuestra vida y luego llevarlo a otras personas, no solamente con la voz, pero con una vida que demuestre que nuestro Señor Cristo Jesús mora en nuestras mentes y corazones. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, en este nuevo día que empieza a hacer las cosas para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial, a mostrar el carácter de nuestro Dios en todo momento y lugar, a ser representantes, embajadores de Él con cada persona que el Señor nos permita relacionarnos, a hablar del amor de nuestro Señor Cristo Jesús y así que el Señor nos mantenga cada día con día ganemos para honra y gloria al Señor victoria sobre la tentación y el pecado en nuestra vida, por la influencia poderosa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Oremos, mis queridos hermanos, para agradecer al Señor por su palabra y así terminar el estudio de esta hora. Padre Santo y Dios nuestro, nuevamente en esta mañana le agradecemos, Señor, porque en su palabra encontramos que a pesar de que se levante todo el mundo en contra de la verdad triunfará, Señor, porque la verdad no es
un montón de doctrinas o de palabras, Señor. Usted dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ayúdenos, Padre Celestial, a comprender cada palabra que ha salido de su boca, Señor. Denos la disposición, el amor y la entereza, Señor, para cada día buscarle a usted. Para cada día buscar primeramente su reino y su justicia, sabiendo de que todo lo demás vendrá por añadidura. Le sirvamos cada día, Señor, por amor. Guíenos siempre, Padre eterno. Encomendamos en este día a todos nuestros familiares y amigos en sus brazos. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor me los guarde, me los bendiga y me los proteja, mis queridos hermanos y amigos. De antemano les deseo un feliz sábado en compañía de nuestro Padre Celestial, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo. Al ocultarse el sol, comienzan las horas sagradas del santo día del Señor. Así que tengan un bendecido día del Señor, un feliz y santo sábado, y que la paz de nuestro Señor Cristo Jesús esté con cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga.